Las llamas devoran esta iglesia católica de Alberta. El fuego ha derribado su campanario y la ha dejado reducida a cenizas. No es la primera. Como esta han ardido al menos otras 6 en toda Canadá. En la Columbia Británica incluso van a poner vigilancia a sus templos, porque aunque todavía no hay una vinculación oficial, estos incendios ocurren justo después de un desolador hallazgo, el de más de 1000 tumbas de niños indígenas en internados cristianos del país. Lugares como este, donde confinaron y torturaron salvajemente a más de 150.000 menores durante el siglo XX. Los separaban de sus familias, les daban nuevos nombres y se les prohibía hablar en sus idiomas. Pero para muchos de ellos fue aún más aterrador. Se estima que alrededor de 4.000 niños fueron asesinados. Ya se han encontrado 3 fosas que lo certifican. En la primera, en mayo, hallaron 215 tumbas. Unas semanas después fueron 751 y ayer mismo encontraron 182 nuevos restos. El primer ministro de Canadá ha pedido perdón, reiterando una condena a los crímenes contra indígenas del gobierno en 2008. Mientras los hallazgos se suceden causando un insoportable dolor a su pueblo, la investigación de las autoridades continúa con el objetivo de remediar una discriminación racial durante generaciones. Los nativos exigen también un perdón del Vaticano que se hace esperar. Y muchos se niegan a celebrar hoy el Día de Canadá. No hay nada que festejar, dicen, en un país que masacró a su pueblo. Las muertes de niños indígenas siguen estremeciendo. Canadá. Fuentes de estas comunidades aseguran que se han descubierto 751 tumbas en el antiguo colegio residencial indio Marival. Estas se suman a otras 251 halladas en otro internado. Ambos estaban coordinados por la Iglesia Católica. Recuerdo que cuando éramos niños y teníamos funerales caminábamos hasta el final del sendero donde se enterraba. Ahora recuerdo que nos decían, no pasen por aquí, no pasen por allá, creemos que hay cuerpos ahí debajo. Estamos apenas en el comienzo, esto es solo el segundo hallazgo público. El gobierno ha invertido más de 3 millones de euros para buscar más tumbas, aunque los esfuerzos públicos no están calmando los ánimos. Al menos 4 iglesias han sido quemadas como consecuencia de los hallazgos. Hasta 1990, unos 150.000 niños indígenas fueron forzados a permanecer en internados de su país. Se les separó de sus familias, cultura e idiomas y muchos sufrieron torturas y abusos. El primer ministro Justin Trudeau no descarta una investigación sobre estos sucesos. Además, ha pedido al Papa Francisco que viaje al país para pedir disculpas.
El incendio de una iglesia católica ubicada en la ciudad de Edmonton, Canadá, se suma a la ola de incendios de iglesias, daños y derribos de monumentos en todo el país, desde que se descubrieron 1000 tumbas sin identificar cerca de antiguos internados gestionados por la Iglesia Católica. Los graves descubrimientos han reavivado el trauma sufrido por unos 150,000 jóvenes aborígenes, mestizos e inuit, que fueron apartados de sus familias, su lengua y su cultura, y reclutados a la fuerza en 139 internados de todo el país hasta la década de 1990. Estos niños fueron robados, fueron separados de sus familias, fueron torturados y luego asesinados. El pasado 2 de julio, el primer ministro Justin Trudeau ofreció disculpas de su país y pidió al Papa que hiciera lo mismo. Este, a su vez, expresó su dolor pero no ofreció disculpas. El mes pasado, la identificación de los restos de 215 niños cerca de otra escuela de este tipo ya había conmocionado e indignado al país, ilustrando el calvario sufrido durante décadas por niños indígenas en las escuelas dirigidas por la Iglesia Católica. Escuchemos ahora las palabras de Jesucristo hombre, Dios mismo José Luis de Jesús, sobre este importante tema del abuso a los niños por parte de violadores sacerdotes católicos. Pero el Espíritu dice, pero bien claro que lo dice, que no para aquellos tiempos, sino que en los postreros tiempos, especialmente después de la muerte de Pablo, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores que traen doctrina de demonios. Eso sale de la carne. Por la hipocresía de mentirosos, comenzando con Pedro. ¿Se recuerdan que Pablo dijo que él era hipócrita? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán ¿qué? ¿Quién es el único ministerio mundialmente que prohíbe casarse a sus líderes? Que me conteste el monseñor. Que me conteste. Oye, que la prensa tenga pantalones de poner las cosas claras. Su presencia es indeseable en nuestro país, dice. Seguro que soy indeseable, porque estoy en contra de la mentira que los está destruyendo a ellos mismos. Que me conteste, que hable en el periódico de qué mentira yo estoy hablando. Ellos son los que prohíben casarse. Y ellos son los que destruyen sus hijos. Costa Rica los destruyen en el colegio. Los que se sabe y los que no se han atrevido a hablar. Colegios católicos deben cerrarlo todos.